Si se mezclan 3 litros de agua fría a 10 grados centígrados con 1 litro de agua caliente a 50 grados centígrados, es de esperar que la temperatura final de la mezcla sea 60 grados, esté entre 10 y 30, esté entre 30 y 50 o sea menor de 10. Obviamente se descarta la A. Si el agua más caliente está a 50 grados centígrados, no es posible que al unirla con agua fría la temperatura se incremente. Sin embargo, es muy común que algunos estudiantes marquen esta opción. ¿De dónde sacan ese 60? De sumar las temperaturas. 10 grados de acá lo suman con 50 grados de acá y eso les da 60, pero es absurdo sumar las temperaturas. No tiene sentido porque la temperatura final es una temperatura intermedia entre 10 y 50. Si la temperatura es intermedia entre 10 y 50, no puede ser ni la A ni puede ser la D. La D dice que es menor de 10. Es imposible que si el agua fría esté a 10, cuando le agregue agua caliente va a dar menor de 10. Entonces me queda más fácil seleccionar la respuesta entre la B y la C. Aquí tenemos un gráfico de cuando mezclo agua fría con agua caliente. ¿Qué me queda? Me queda agua tibia. En el caso nuestro, el agua fría está a 10 grados centígrados. Entonces pongámoslo aquí, 10. El agua caliente está a 50 grados centígrados. Si mezclo cantidades iguales de agua fría y agua caliente, como está aquí, el agua tibia da un promedio entre las dos temperaturas, da más caliente de 10, pero más frío de 50. El promedio entre 50 y 10 se halla sumando y dividiendo en 2. 50 más 10 da 60. 60 dividido en 2 da 30. De manera que si las cantidades de agua son iguales, la temperatura final, la temperatura del agua tibia da 30. 30 es un punto equidistante entre 10 y 50. Noten ustedes que la distancia que hay de 10 a 30 es la misma distancia que hay de 50 a 30. Eso quiere decir que el calor perdido por el agua caliente es calor ganado por el agua fría. Las calorías que perdió el agua caliente se las pasó al agua fría y la temperatura de equilibrio es 30 cuando se mezclan las dos. Ahora veamos qué pasará si las cantidades no son iguales. Las cantidades que mezclamos no son iguales. Las cantidades que nosotros mezclamos nos dice que el agua fría es mayor que el agua caliente. La cantidad de agua fría es mayor que la cantidad de agua caliente. Entonces vamos a mirar el agua fría hasta dónde llegó. Vamos a suponer que de agua fría tenemos nosotros 3 litros. El agua a 10 grados centígrados son 3 litros. Podemos hacer esto así, 3 litros. Mientras que el agua caliente dejémoslo ahí en 1 litro. Entonces nuestro problema ya se transforma. Nuestro problema nos dice que a 10 grados centígrados hay 3 litros. Nos dice que hay 1 litro a 50 grados. 1 litro. 3 litros de agua fría, 1 litro de agua caliente. Si fueran cantidades iguales, la temperatura daba 30 grados, pero no son cantidades iguales. Predomina el agua fría. Hay 3 litros de agua fría y hay 1 litro de agua caliente. Por lo tanto, la temperatura tiende más hacia la temperatura del agua fría que hacia la temperatura del agua caliente por la cantidad. Si hay mayor cantidad de agua fría, la temperatura del agua se aproxima más al agua fría que al agua caliente. De manera que la temperatura final
se acerca más al 10, o sea que está entre 10 y 30. 30 sería el equilibrio si las cantidades son iguales. Como predomina el agua fría, da menos de 30, pero más de 10. La respuesta correcta la vemos en la B. La temperatura final está entre 10 y 30 grados. Podemos también hacerlo con una fórmula, pero eso se escapa pues del alcance de esta explicación. La fórmula para calcular me dice que el calor perdido por el agua caliente es igual al calor ganado por el agua fría. El calor perdido por el agua caliente es igual a los gramos de agua caliente, que son 1000 gramos, multiplicado por la capacidad calorífica del agua, que es 1, por el cambio de temperatura del agua caliente, que es 50 menos la temperatura final. Y ese valor debe ser igual a los 3000 gramos del agua fría multiplicado por 3. Los 3000 gramos multiplicado, perdón, por 1, que es la capacidad calorífica del agua, ya tengo los 3000 gramos, multiplicado por el delta T, el cambio de temperatura, que es temperatura final menos 10 grados. No me cabe aquí, pero ya entendemos que es así. Entonces aquí finalmente me queda 1000 por 50 menos temperatura final es igual a 3000 por la temperatura final menos 10. Despejando de aquí la temperatura final, nos vamos a dar cuenta que esa temperatura es mayor de 10 y menor de 30. La respuesta correcta, con fórmula o sin fórmula, es la B. La temperatura final está entre 10 y 30. Esa es la respuesta correcta, la B.